ocurriendo, entrevista con el doctor Mauricio Álvarez sobre Antonio Gramsci. Acción. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Puede, por favor, empezar mencionando al autor del que nos va a hablar y el contexto en el que surge su obra? Sí, yo les voy a hablar de Antonio Gramsci, filósofo político italiano, activista, revolucionario. Es uno de los mártires de la filosofía, al estilo de Sócrates y otros, digamos, porque Gramsci muere en la cárcel, muere prisionero del régimen fascista de Mussolini. Él nace en 1891 y muere en 1937, después de haber sido condenado en el año 1926 a 20 años de cárcel. La historia de Gramsci es un poco la historia de la primera mitad del siglo XX, las grandes confrontaciones revolucionarias, las grandes revoluciones socialistas, comunistas, y Gramsci se va a convertir y va a crecer como uno de los teóricos más importantes del marxismo, y sus reflexiones filosóficas van a retomar toda un resumen histórico de las principales tendencias filosóficas también. Es muy conocido sus notas sobre Maquiavelo, muy conocido también su influencia spinoziana, y desde el punto de vista del marxismo lo que lo hace singular a Gramsci es precisamente su lectura novedosa, su lectura viva, su lectura no escolástica, no ortodoxa de los principales postulados de esta filosofía, que Gramsci también asume como doctrina política, y eso es una de las singularidades. Muchas gracias, doctor. En ese sentido, ¿cuáles serían los principales aportes de Gramsci? Bueno, los principales aportes de Gramsci, indudablemente, son muchos, pero yo me voy a concentrar básicamente en dos, que creo que por su vigencia de actualidad es importante rescatar. De un lado, su visión de la filosofía. O sea, Gramsci parte de la concepción de que todos los hombres somos filósofos y que la esencia, digamos, de lo que él denomina filosofía de la praxis no es más que un resumen crítico, histórico, de las principales tendencias y las principales escuelas de pensamiento que deben ser analizadas y criticadas en función de lo que él denomina su posibilidad de acción. En ese sentido hay como una especie de dicotomía en esa lectura filosófica. Sí, por un lado, la aceptación de la pluralidad en términos de pensamiento, pero al mismo tiempo una aceptación crítica con vistas a establecer un criterio o una cosmovisión multidimensional en términos ya propiamente marxistas, sin negar, digamos, las contradicciones o las diferencias entre esas diferentes escuelas de pensamiento, ¿no? El punto de Gramsci es fundamentalmente rescatar esa oncena tesis sobre Feuerbach, ¿no? que Marx había mencionado. Lo que se trata es de transformar el mundo. Entonces, Gramsci trata de, digamos, desmistificar la etiqueta o el estigma académico de la filosofía, y trata de incorporar nociones que normalmente eran, para la época, también no eran tomadas en cuenta, ¿no?, en esa elaboración del pensamiento. Y de ahí nace otra de sus ideas esenciales, que es el concepto de hegemonía, ¿no? Es decir, para Gramsci, de lo que se trata, digamos, y en eso la filosofía tiene un papel fundamental, es de construir una noción cultural, política, social, que implique una lectura crítica del poder, no como una cosa, sino como un proceso de relación, ¿no? En ese sentido, la hegemonía viene siendo la construcción de un marco, diríamos hoy, utilizando la sociología de Goffman, un marco de sentido y de pensamiento que se impone y que guía y se utiliza como acción práctica de la cultura y de los individuos en la sociedad con fines de dominación, con fines de prevalencia. En ese sentido, la hegemonía no es más que la capacidad que tiene un grupo social de imponer sus propias nociones culturales, políticas, sobre el conjunto de la sociedad. A partir de esa lectura, entonces, lo que Gramsci supone como tarea fundamental, no solo de la filosofía, sino de la acción política, es precisamente la conformación de un bloque histórico o contrahegemónico que permita establecer nuevas prácticas que cambien el sentido, ¿no?, del marco intelectual que guía, de pensamiento que guía, por supuesto, la acción, ¿no? Junto a ese concepto de hegemonía, Gramsci menciona otras nociones que hoy en día tienen
mucha actualidad, como una lectura crítica de la sociedad civil, en el sentido de que para Gramsci es un concepto, a diferencia de Hegel, es un concepto que se va construyendo también como parte de ese proceso hegemónico. Quiero señalar que para Gramsci la hegemonía no es consenso, ¿okay? La hegemonía es disputa. Eso es un error muy común que a veces cometemos sobre la base de que confundimos hegemonía con aquellas ideas que prevalecen a partir de ciertos acuerdos, y para Gramsci eso, como dije anteriormente, es un campo eterno de disputa, ¿no? De ahí que en la acción política, para Gramsci, las tareas, digamos, de la transformación, de la revolución, sean tareas también sean tareas en el orden intelectual, en el orden del pensamiento. Gramsci acude a una noción que es la noción del intelectual orgánico, que es para Gramsci un elemento esencial en el cambio de época y en la transformación, digamos, de las luchas sociales. A diferencia del marxismo más ortodoxo, que plantea como sujeto histórico de la revolución al proletariado como clase, Gramsci establece una noción más plural y eleva a otros grupos sociales dentro de esa conformación, y de ahí el papel que él establece para los intelectuales. Y eso es muy novedoso dentro de la tradición marxista. Después va a ser rescatado por la Escuela de Frankfurt y también va a coexistir con otros pensamientos. Gramsci tuvo la oportunidad de dialogar con Lenin, con Trotsky, menos con Lukács, pero sin duda establece una noción distinta de lo que significa la sociedad, de pensar al ser humano, de pensar la naturaleza social también en términos filosóficos, y eso, digamos, va a conformar el centro, el núcleo de su doctrina filosófica y de su doctrina revolucionaria. Por último, quisiera destacar que Gramsci establece una noción distinta de lo que es la lucha, el enfrentamiento social, lo que él denomina la llamada guerra de posiciones, ¿no? Y Gramsci dice que la transformación social, más que una guerra de movimientos, a diferencia de la doctrina más leninista, es una guerra de posiciones, donde a partir de la creación de estas pautas, de estas transformaciones, que no se reducen solo a una lectura del conflicto en términos económicos o del conflicto únicamente en términos de reivindicaciones puntuales, sino que se necesita de una crítica intelectual, de pensamiento, para elaborar una noción distinta y una posibilidad de una sociedad diferente. En ese sentido, Gramsci rescata, digamos, una de esas ambiciones máximas de todo el pensamiento filosófico universal, que expresa, digamos, la posibilidad de una libertad en términos del ejercicio pleno de la posibilidad del pensar, ¿no? Y eso es muy interesante, lo hace muy singular, porque es un pensador que vincula su accionar filosófico con un accionar práctico en términos políticos, ¿no? Eso sería, digamos, sus aspectos más relevantes, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿cuál es, en su opinión, la vigencia que tienen los aportes de Antonio Gramsci? Bueno, lo primero que tendría que decir es que, como dice Perry Anderson en un libro muy famoso sobre Gramsci, digamos, el primer compromiso de cualquiera que intente releer la obra gramsciana es ser crítico con la propia teoría gramsciana. Algunos postulados de Gramsci, digamos, en términos de lo que sucedió históricamente hablando, pues se contradijeron a partir de la transformación que él preconizaba. O sea, evidentemente la posibilidad de construir un marco cultural o de transformar la cultura como elemento sistémico es una tarea mucho más compleja, que implica también y que va acompañada de una transformación radical y profunda de las propias relaciones productivas, y eso no depende únicamente de una lectura revolucionaria o una lectura de la realidad o del deseo, digamos, del cambio y la transformación. Tenemos el gran fracaso de los socialismos reales en el siglo XX, y tenemos también el ocaso o la desviación o esta cuestión de digamos, el fracaso también de movimientos sociales, de movimientos populares que no han sabido encauzar, digamos, o construir esa contrahegemonía suficiente y capaz de establecer un orden o un mundo diferente, ¿no? Y en ese sentido, la noción de guerra de posiciones es una noción cuestionada, ¿no?
a partir de las contradicciones del presente, pero sin duda, digamos, los aportes en torno a la concepción hegemonía contra hegemonía, la concepción de la sociedad civil como ese espacio definitivo que para Gramsci las grandes instituciones de la sociedad civil en su época eran la iglesia y la escuela, digamos, y eso podríamos hacer una lectura moderna en términos del papel que juegan los medios de comunicación o estas plataformas virtuales, ¿no? Que sin duda van condicionando un aprendizaje o una manera de pensar y de aprender la realidad. Y en ese sentido su pensamiento es vigente, o sea, siguen estas dos grandes articulaciones que él establece, siguen siendo vitales en el ejercicio no solo del pensamiento, sino también de la actividad política práctica, ¿no? Y por último, una de las grandes, creo que de los grandes aportes de Gramsci es la posibilidad de vincular la filosofía con una estructura práctica, digamos, de pensamiento que pueda ser accesible en términos sociales a distintos grupos, una visión revolucionaria, radical de la filosofía en ese sentido. O sea, la filosofía no es un asunto académico, no es un asunto escolar, sino que es un asunto social. Y creo que cualquier pensador moderno, sin duda, tendría que abrevar de la obra gramsciana en ese sentido y como posibilidad, por supuesto, para comprender mejor el mundo que habitamos.